Ya están conectados todos los de en línea. Y retomando lo que veníamos comentando, entonces le decía, si nos vamos a lo que nos refiere el Código Nacional, la entrevista entonces es un acto de investigación que no va a requerir de control por parte de la autoridad judicial. Y se dice que es una herramienta metodológica para reunir información o datos que permitan esclarecer un hecho aparentemente constitutivo de delito o relevante para el derecho penal y en su caso de sus posibles autores o partícipes, ¿no? Y que se puede practicar en forma estructurada junto con otros datos de prueba para sustentar una hipótesis y en su caso la teoría del caso. Esto quiere decir que la entrevista pues, va a ser la principal herramienta para elaborar la teoría del caso, porque esa es la diferencia entre este sistema y el anterior. Acuérdense que el Ministerio Público representaba prueba preconstituida. Él mismo determinaba que era objeto de prueba y qué es lo que se iba a desahogar en la instrucción. O sea, es decir, ante el órgano jurisdiccional, y lo único que hacía el juez era repetir lo que ya se había desahogado en la etapa de averiguación previa. Sin embargo, en este sistema pues deja de ser una prueba preconstituida y ahora lo que hace es recabar datos de prueba, ¿no? Y que esos datos, para poder convertirse en medio y en su caso pruebas, pues deben estar revestidos de ciertas formalidades y así como respetar derechos fundamentales, ¿no? Y por eso es que en la audiencia intermedia, en la depuración de las pruebas, y teniendo las reglas que prevé el propio código, si no se respetaron las formalidades, entonces no soportan, ¿verdad?, esa depuración y deben ser excluidas, es decir, no se debe permitir su paso a la audiencia de juicio para que se conviertan en pruebas. Ahora ya lo vimos también algunos criterios relativos a que si se admite un medio de prueba que no debió permitirse su paso a la audiencia de juicio, incluso donde pudiera proceder el juicio de amparo indirecto al tratarse de un acto de imposible reparación, ¿no? Ahora bien, el interrogatorio en cambio nos dicen pues es un acto procesal ya que se lleva a cabo por las partes y ante el órgano jurisdiccional y consiste en una técnica con la cual se obtiene la declaración de un testigo, de un perito o cualquier interviniente en el procedimiento penal previa protesta de ley, obviamente atendiendo a lo que dispone el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se habla de la protesta cuando las partes comparecen ante el órgano jurisdiccional. Por eso es que en algunas entidades federativas pues tomaron esta interpretación y refieren que ellos no pueden protestar, sino quien debe en su caso protestar es precisamente el órgano jurisdiccional, que llámese juez de control o tribunal de enjuiciamiento. Ahora entendemos por qué en la Ciudad de México no hay protesta, ¿sí? Sin embargo, como les comento, el Código Nacional, precisamente donde está contemplado, es en el apartado donde está contemplado este artículo, en la parte superior nos habla de actos procedimentales. Entonces también hacen su interpretación y dice, bueno, habla de actos procedimentales, no procesales, entonces aplica todo el procedimiento, ¿no? Y entonces, pues la etapa de investigación forma parte del procedimiento penal, es la primera etapa, entonces sí lo puedo protestar y por eso es que en el Estado de México sí lo hacen. Y bueno, yo les hablo de las entidades donde litiga su servidor. No he tenido la oportunidad de litigar en otras entidades federativas, y no porque no me hayan llamado para tal efecto, sino porque a veces la gente no comprende que
para mí trasladarme a una entidad federativa diversa me implica más gastos, ¿no? Y entonces no están dispuestos a pagarme viáticos. Entonces consigo un abogado pues de su entidad federativa y no estaría obligado a pagarle viático, ¿no? Entonces, normalmente donde yo litigo es Ciudad de México, Estado de México y uno que otro asunto en materia federal. Entonces, he analizado las carpetas y ahora que estuve desarrollando este tema, dije, a ver, vamos a ver si analicé mis carpetas de la ciudad, en ningún caso hay protesta. No puedo decir que nada más es en X fiscalía, no. Todas las carpetas que tengo, ya sea son de la GAM, de Cuauhtémoc, de Iztacalco, de Iztapalapa, de Venustiano Carranza, en ninguna hay protesta. Todas las que tengo de Estado de México, hasta en la parte superior ya viene, yo creo, como machotito en su sistema, el protesto para que declaren con verdad. Y en las de la Fiscalía General, como tal, no hay un protesto, pero sí le hacen saber que pueden incurrir en el delito de falsedad. Entonces, materialmente sí los están protestando. Obviamente, cuando tú le das a leer eso a la víctima, es como decirle, te estoy invitando, ¿no?, a declarar con la verdad, ¿no? Entonces, esta diferencia que nos marca tanto la doctrina nacional como extranjera, pues es parcialmente cierto en lo que respecta al menos en la Ciudad de México, ya que las entrevistas que rinde la víctima, testigos, imputados o cualquier interviniente se rinde, vamos a decir, de manera libre y espontánea, ya que ninguno de los mencionados se encuentra percibido sobre las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad o se nieguen, ¿verdad?, a declarar o a otorgar la protesta de ley, precisamente para declarar con la verdad. En cambio, como se los comento, en el Estado de México sí hay una protesta, sobre todo tratándose de la víctima y de los testigos u otro tipo de intervenientes, a excepción del imputado y los menores de edad, a quienes solamente se les puede protestar, ¿no? Y toman como fundamento lo dispuesto en el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Estado de México, así sí tomé la nota y sí lo puse en su material, es el artículo 156 del Código Penal para el Estado de México, es el que les invocan, hasta arriba viene en el formatito, para hacer la protesta de ley a efecto de que declaren con la verdad, tratándose de víctimas y de testigos u otro interviniente diverso al imputado o menores de edad. Entonces, si queremos marcar la diferencia partiendo de lo que nos dice la doctrina, pues no vamos a encontrar solución al respecto por esta situación, ¿no? Cada fiscalía ha interpretado lo que refiere el código pues a su leal saber y entender, ¿no? Entonces, ya ustedes como litigantes tendrán que poner atención en ese sentido y ver quién protesta y quién no, y que esto también sería interesante que nos lo resolviera, ¿no?, la jurisprudencia, si se debe o no protestar a la víctima, a los testigos cuando brinden la entrevista. Ahora, ¿por qué también es parcialmente esta diferencia? Porque nos dicen que tratándose de las entrevistas no se le puede obligar a una persona a dar su versión de los hechos. Esto en México no prevalece, porque aún tratándose de entrevistas hay dispositivos expresos que refieren, por ejemplo, que cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, deberá ser citado por el Ministerio Público o, en su caso, por el juez de control en los términos que prevé el propio código. Es decir, pueden hacer uso de medios de apremio para obligar a una persona a rendir una entrevista, ¿sí?
Por ejemplo, el artículo 251, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé esa situación. ¿Traes tu código, Mauricio? 251 de favor, último